¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con Cristian Castillo, dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas. ¿Sí? Va a estar en un minuto conmigo, vamos a conversar, vamos a preguntar cuál es su visión respecto de la marcha de la economía, la situación política, en fin, todos los temas que nos preocupan a esta hora. Pero antes que nada quería hacer referencia a algunas consideraciones respecto del gobierno de la provincia de Jujuy, que me parece a mí está montado en una expectativa respecto a la llegada de hipotéticas inversiones a la provincia, entre otras cosas, sostiene que en Jujuy hay seguridad jurídica. Si el gobierno está convencido de que hay seguridad jurídica. Y a propósito, sobre esta afirmación, me cuentan abogados de la matrícula que desde el punto de vista del rol que le toca a la justicia en esta materia, no se ven cambios significativos todavía cuando ya van transcurridos 3 años de gestión. A pesar de que el gobierno ha ampliado el número de los miembros del Superior Tribunal de Justicia, desde el punto de vista técnico no ha cambiado nada o lo suficiente. Tal es así que cualquier causa que se tramita hoy en el ámbito de la justicia tiene las mismas demoras más allá de la ampliación, como le digo, de los miembros de la Corte. Es que el concepto de seguridad jurídica, creo yo, implica celeridad, por sobre todas las cosas. Y es esto lo que no está cambiando, o por lo menos no se están viendo modificaciones sustanciales. Hoy los juzgados están prácticamente completos y sin embargo todo sigue igual. Esta es información que me suministran abogados, como le digo, de la matrícula. Para citar un ejemplo concreto, un juicio por daños y perjuicios tiene demoras de promedio aproximadamente entre 4 a 5 años. Me parece a mí que el desempeño de la justicia es central, el desempeño para garantizar la seguridad jurídica. Y además la seguridad jurídica es mucho más amplio el concepto, me parece a mí, tiene que ver con el rol del Estado en su conjunto. Mire, le cuento un caso. Un señor le alquila al Estado un inmueble. El contrato dice que el Estado debe hacerse cargo de los impuestos. El Estado se va, finalmente no cumple con el alquiler, pero además le deja un choclo de servicios impagos al señor que alquiló ese inmueble. A renglón seguido, viene el mismo Estado y le ejecuta la deuda que había dejado impago el Estado mismo a este señor. ¿Se da cuenta? Digamos, este delirio o estos delirios hoy pasan en la provincia de Jujuy. Y esto, entre otras cuestiones, son los aspectos que dinamitan la seguridad jurídica. Y en este escenario las empresas están examinando, evaluando estos casos permanentemente. Y este es uno de los motivos por los cuales las empresas dudan o tienen desconfianza y buscan otros mercados. El otro escenario tiene que ver con la posición del gobierno de proyectarse al mundo para supuestamente captar inversiones. Y suena en realidad atractiva la idea que tiene el gobierno. Es decir, el gobierno te dice, tenemos recursos naturales. Me parece fantástico, pero me pregunto, ¿alcanza con la postal? No. Es decir, los capitales, los inversores están viendo otras cosas, más allá de la postal concretamente. El proyecto, el plan de infraestructura que tiene el Estado, que me parece que es una cuestión razonable para cualquier inversor. Me pregunto, ¿la provincia lo tiene? Yo creo que no. ¿El Ministerio de Desarrollo Económico tiene alguna agenda hoy pensando en estas cuestiones, analizando líneas de financiamiento para montar un plan de infraestructura importante para que las empresas tengan garantizados los servicios esenciales para venir a radicarse a Jujuy, insisto, más allá de la postal? ¿Cuáles son los criterios de escala económica o estudios de mercado que maneja el gobierno para asegurar que solo con la idea de salir al mundo, las empresas de un día para el otro, como por arte de magia, van a venir a Jujuy? La verdad, esta información tampoco se conoce. De manera tal que con la seguridad jurídica es un tema amplio, ya que tiene, por un lado, como le contaba, la pata judicial, y después está la pata económica, y después está la pata que tiene que ver con la gestión.
Y cada uno de estos aspectos están conectados entre sí. De manera tal que afirmar que en Jujuy hay seguridad jurídica es tan solo una expresión, creo yo, de deseos o quizá una expectativa más de las tantas que ha generado el gobierno desde hace 3 años, pero que la mayoría están a mitad de camino. En un minuto vuelvo y hablo con Cristian Castillo. Gracias, director, muy amable. Cristian Castillo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo anda? Gracias por venir. No, no por nada. Bueno, primero que nada, ¿viene a dar una charla? Sí, vamos a estar hoy en la Facultad de Ciencias Económicas a las 19 horas, junto con otro colega, docente y sociólogo, Pablo Bonavena, haciendo un paralelo entre lo que pasaba en 1968 en Argentina y Brasil con las luchas estudiantiles y después acercándonos al hoy, ¿no? Argentina-Brasil ahora, frente al peligro cierto de una persona nefasta como Bolsonaro llegue a la presidencia de Brasil y bueno, analizando cómo se llegó hasta ahí un poco y qué hacer frente a ¿Usted tiene un diagnóstico de cómo llega Bolsonaro a esta situación? Sí, tengo un diagnóstico, no sé si llegamos a expresarlo, pero hay una crisis de todo el sistema político, sin ninguna duda, un resultado de un golpe institucional que hubo en Brasil, que destituyó a Dilma Rousseff, el encarcelamiento de Lula, la prohibición hasta de votar o de enviar mensajes a sus seguidores, a quien era favorito en las encuestas con un 40% de los votos, probable ganador en primera vuelta, y frente a una elección totalmente irregular, Bolsonaro capitaliza la denuncia de la corrupción y a la vez la crisis de los partidos del ajuste, cosa que no se dice, ¿no? Porque Bolsonaro avanza sobre todo sobre el espacio de quienes apoyaron a Temer, el actual presidente surgido del golpe, ¿no? Y apelando al miedo, en una situación muy compleja, una recesión económica de 3 años que lleva Brasil y un ajuste muy, muy duro, con la idea de mano dura por un lado y de atacar la corrupción por el otro, logra avanzar en ese espacio político con un fenómeno que tiene puntos de singularidad con otros en el mundo, de Trump a Matteo Salvini en Italia, pero no con anti-inmigrante externo, sino creando un racismo interno dentro del propio Brasil, ¿no? Contra la acción afirmativa a favor de la población negra, originaria, etcétera, ¿no? Que es algo muy distintivo también del discurso del racista de Bolsonaro, ¿no? Un discurso muy, muy autoritario y generando en una parte de la población expectativa de que con una política de ese tipo Brasil va a modificar su situación. Creo que no va a ser de ese modo. Ahora, Cristian, usted me mencionaba recién que hay una responsabilidad de la política respecto, digamos, para que emerjan personajes como... pero no es un tema menor la cuestión de la responsabilidad política, es el tema central. No, es muy grande. Más allá de la cuestión de las conspiraciones políticas. Bolsonaro es un personaje que pasó por 10 partidos políticos. Sí. O sea, no es alguien que viene de afuera. Sí. Es alguien que viene, que fue un saltimbanqui, y creo que solo el que le ha ganado a Patricia Bullrich en cantidad de partidos que ha pasado es Bolsonaro en la América Latina. Pero era absolutamente marginal. O sea, hasta un mes antes se pensaba que cualquiera que iba a la segunda vuelta contra Bolsonaro ganaba. Cualquiera iba a ser el candidato, le ganaba en segunda vuelta. Y esto no se dio así. Él recibió en los últimos 10 días de campaña un apoyo de las bancadas más conservadoras que tiene el Congreso de Brasil, lo que se llama la Buey, Bala, Biblia, el sector de las iglesias evangélicas sobre todo, los que están por la libre portación de armas y el negocio y los referentes de los agronegocios que se volcaron fuertemente en su apoyo, ¿no? Y bueno, y esto explica en parte esa suba final que tiene y la posibilidad de que llegue a la presidencia, pero insisto, en una elección que fue enormemente irregular. Si tenemos en cuenta que quien era el candidato que tenía casi un 40% de intención de voto según todas las encuestas y que podía ganar en primera vuelta, no pudo presentarse en ese momento, ¿no? Y que toda la operación Lavallato fue dirigida hacia el PT y encubriendo a otros políticos que estaban implicados en los negociados y que sin embargo quedaron no tocados, empezando por el propio Temer, ¿no? Que es involucrado en muchos casos, o el que fue candidato del Partido Socialdemócrata Brasileño, Gerardo Alckmin, que era, digamos, como el favorito del establishment y finalmente se hundió, sacó el 4,5% de los votos, teniendo el 46% de todo el espacio televisivo de la campaña de Brasil, ¿no? Cristian, ¿hay margen en Argentina para que se dé un fenómeno parecido
Es decir, ¿hay margen para un Bolsonaro argentino? En la coyuntura no, a mediano plazo todo puede pasar porque efectivamente hay que ver hasta cuándo cae el desprestigio de un gobierno nacional que está aplicando un ajuste muy parecido al que empezó Temer en Brasil. O sea, Brasil tuvo en 2 años una caída de casi el 9% de su PBI, ¿no? Tengamos en cuenta que es una crisis muy fuerte acompañada de un ajuste muy duro. Bueno, parte de esto es lo que estamos transitando en Argentina, ¿no? Una caída de la economía con un ajuste muy duro. Todavía Macri contiene en su bloque a los Bolsonaro, como antes el bloque golpista contenía a Bolsonaro. Pero eso no quiere decir que esa situación puede cambiar. Hoy el ajuste que Bolsonaro se propone llevar adelante, porque esta es otra habilidad que tuvo en la campaña, no mostrarse como un continuador recargado del ajuste antipopular de Temer, sino ocultar casi el tema económico, ¿no? A pesar, digo, que pone para tranquilizar a los mercados a un futuro ministro de Economía, Paulo Guedes, que es ultraliberal, entrega privatización de todas las empresas del Estado, lo cual le crea cierto conflicto con un sector militar de su propia base de sustentación, sobre todo porque van a hacer con Petrobras y con otras empresas estratégicas, pero eso lo ha ocultado bastante, ¿no? en su campaña, ¿no? No ha querido hablar de economía, no ha ido a los debates, aprovechó el atentado que tuvo para no ir y ahora no quiere ir a los debates con Haddad, porque en gran medida esto que la población no lo ve, gran parte de los que lo ha votado, bueno, ahí tendría que explicar qué es lo que va a hacer con la economía. Y ha dicho cosas terribles. Su vicepresidente dijo que hay que sacar el aguinaldo. Él llegó a afirmar que los trabajadores tienen que elegir entre empleo y derechos. O sea, si quieren tener trabajo, entonces tienen que resignar todas las conquistas laborales. Bueno, parte de ese ajuste que empezó Temer y que yo creo que va a querer continuar Bolsonaro, es lo que estamos viendo que está aplicando Macri ahora. Y por eso, desde el mes de diciembre, cuando fue la contrarreforma previsional, vamos a llamarla por su nombre, el saqueo a los jubilados, desde entonces la imagen presidencial no ha parado de caer, ¿no? Y esto ha generado el desencanto de una parte importante de los votantes que habían apoyado a Cambiemos y que ha visto cómo su nivel de vida ha tenido un deterioro permanente. Pero usted no coincide con que la sociedad argentina está en una suerte también de encrucijada, porque volver para atrás no es la mejor, mejor opción. Nosotros somos de una fuerza política, el PTS y el Frente de Izquierda, que hemos cuestionado al gobierno anterior y cuestionamos al gobierno actual, que somos otra alternativa, porque una cosa era elementos discursivos que podía tener el gobierno anterior y otra la realidad de los hechos, donde nos dejó un 30% de pobre, 35% de trabajo en negro, la economía profundamente extranjerizada y donde más allá de hablar pagaron 200.000 millones de dólares de deuda externa durante su mandato. Entonces, ahora lo que pasa es que este gobierno ha profundizado todo, nos ha llevado a un nivel de endeudamiento que en el caso de la deuda pública total es el 85% del PBI, un nivel altísimo, donde han continuado con esa hipoteca que no fue, o sea, el salto en la deuda que se da durante la dictadura militar no es porque se gastaba mucho en jubilaciones, en salario, en planes sociales, es porque los grandes grupos económicos nos transfirieron su deuda privada, la estatizaron. Y a partir de entonces, entre ellos el Grupo Macri, que nunca devolvieron un peso, esto fue judicializado y hay un fallo del juez Ballesteros que detectó 477 operaciones ilegales en esa maniobra de estatización de deuda privada, ¿no? Y de entonces la deuda es un karma. Hemos pagado alrededor de 546.000 millones de dólares, ahí sí, un PBI, más que un PBI actual, desde el 76 a la fecha, y sin embargo debemos arriba de 400.000 millones de dólares. O sea, es una cosa que no va más. Entonces, la izquierda viene sosteniendo de hace años que es una deuda impagable, fraudulenta, ilegal, y que por ese camino los vivos de siempre se llevan la plata y el pueblo trabajador paga los costos de esto. Te doy otro dato muy importante. Sí. Se calcula que de argentinos en el exterior hay 400.000 millones de dólares. 120.000 millones los reconocieron en el blanqueo de capital. Sí. ¿Esto qué significa? Que los ricos de este país, que son muy poquitos, sin embargo, absorben gran parte de la riqueza social, evaden el pago de impuestos y lo llevan a paraísos fiscales o a otras inversiones suntuarias que tienen en el exterior. Bueno, eso después se paga en falta de escuelas, falta de hospitales, falta de obra pública. Insisto que es un delito de evasión generalizada y donde gran parte del elenco gubernamental viene de esas prácticas, las tiene, bueno, apareció la propia familia presidencial en los Panama Papers y los Paradise Papers. Entonces, digo, porque hay un problema en el diagnóstico de por qué estamos mal, por qué Argentina está en decadencia, que nadie lo duda, y unos dicen es porque se gasta mucho en lo público, y otros decimos, no, miren, es porque tenemos un agujero negro
donde la plata se va al exterior en fuga de capitales, una fuga que es incesante, imparable, hay meses que se van 3.000 millones de dólares, Bueno, pero meses que se van 6.000 millones, y con eso no hay recursos que alcance. ¿Qué posiciones tienen ustedes respecto también del otro capítulo de la historia, que es la corrupción? Bueno, nosotros somos muy críticos de eso, obviamente, del gobierno anterior y de este gobierno, porque yo no tengo duda. ¿Usted está de acuerdo con lo que está haciendo el juez Bonadío? No, no estoy de acuerdo porque está direccionado a solo tocar a los representantes del gobierno anterior y absolver, por lo menos hasta el momento, las complicidades que tienen los miembros del gobierno actual. Empezando por el primo del presidente, Ángelo Calcaterra, pero en las denuncias que han trascendido a la prensa, porque Bonadío mantiene el secreto de sumario, entonces el acceso es de lo que la prensa ha dicho que dijeron. Está claro que en el cártel de la obra pública, que según el expresidente de la Cámara de la Construcción, Wagner, hicieron, estaba IEXA. Bueno, IEXA entre 2013 y 2007 no era todavía de Calcaterra, sino que era de Franco Macri con Mauricio en el directorio. ¿Por qué no fueron indagados? Y Calcaterra, ese cuentito de que él, pobrecito, lo extorsionaron cuando estaba ligado de Brecht en el soterramiento del Sarmiento. La otra causa que este gobierno ha frenado. Le hago una pregunta, Cristian, le hago una pregunta. Por ejemplo, su sector político, ¿qué piensa sobre la figura de los fueros? ¿No? Me parece a mí a que a esta altura el partido y de los acontecimientos es una locura. A ver, el problema grave que hay con esto es que hay, insisto, un direccionamiento hacia que persiguen a opositores políticos también. No porque no haya habido corrupción, lo que pasa es que ponen a la población y nos ponen a todos en una encrucijada. Que si avalamos que le saquen los fueros, hay persecución política, y entonces encarcelan a opositores con prisión preventiva, que nosotros no estamos de acuerdo con la prisión preventiva, ¿está bien? Digo, no solo en los casos estos de corrupción, no estamos de acuerdo en que se mantenga encarcelada, sobre todo una gran parte de la población, sin condena. La mayoría de los presos en Argentina no tienen condena. La mayoría, ¿no? Es un uso y abuso brutal de la prisión preventiva. Muchas veces, y un 30% de las causas, por ejemplo, terminan en absoluciones. Y uno se comió 2 años, 3 años, 4 años. Bueno, no estamos de acuerdo con eso, y tampoco en este caso, que se utiliza, insisto, direccionado de una forma que no hay imparcialidad en la justicia federal. ¿Cómo funcionaba y cómo funciona la justicia federal? Protege al gobierno que está en ejercicio, y eso pasaba en el kirchnerismo, persigue al gobierno que se va. Y ahora esa misma justicia federal, que actuaba protegiendo al kirchnerismo y que fue cómplice de muchos negociados, es cómplice ahora de los negociados del macrismo. Operaciones que se hacen, incluso salen artículos en los diarios, que uno lo lee y dice, esto es un escándalo, dice, hay operadores, los servicios de inteligencia, las causas en las que estuvo implicado Gustavo Arribas, el capo de la AFI, de los servicios de inteligencia en Argentina, todas las cajonearon. Incluso Elisa Carrió dice, Arribas corre a un fiscal como el fiscal Delgado porque no le gusta. Esto es escandaloso, es escandaloso. El domingo pasado, Horacio Berbisky hace una denuncia de los negociados de IEXA y Macri y todo, que en cualquier país, pero hubiese necesitado desmentidas, conferencias de prensa, no pasa nada. Porque, insisto, hay una situación muy perversa de que quien está en ejercicio del gobierno controla la justicia federal, maneja Consejo de la Magistratura, las cámaras de apelaciones. Bueno, le acaba de cerrar Michetti el sumario interno de las irregularidades por el perdón de la deuda del correo a Franco Macri. Pero obsceno, Michetti diciendo, no, se cierra, no se investiga más. Entonces, no me venga, yo lo que digo es que hay un doble discurso, porque el actual gobierno se quiere pintar de transparente y todo cuando es oscurísimo, como era oscuro también los negocios con la obra pública del gobierno anterior. ¿Qué piensa de personajes como los Moyano, por ejemplo? Tanto padre como hijo. No, nosotros somos críticos de la conducción sindical burocrática de los sindicatos, ¿no? Eso hemos sido críticos siempre. Ahora, Moyano ha tenido una actitud de ir y venir en los acuerdos políticos. Moyano fue un aliado de Macri, lo apoyó para que llegue a la presidencia, tenía muchos acuerdos en el gobierno de la ciudad, y ahora, como no lo tiene tan domesticado, entra en contradicción. Pero no es que a Macri le preocupen los negociados de Moyano, es porque, digamos, Moyano tiene su propia base social. Ahora, pero este mecanismo de extorsión, por ejemplo, si usted lo encarcela a mi hijo, nosotros le copamos la Richeri de camiones. El modus operandi que los moyanos, o por lo menos es lo que denuncian algunos sectores, ponen en marcha frente a esta situación. ¿Usted está de acuerdo con esto o no? No, yo no estoy de acuerdo con que haya protección frente a negociados, eso se tiene que investigar. Lo que pasa es que también, insisto, hay presión del gobierno sobre la justicia, entonces uno dice hasta dónde sí, hasta dónde no, hasta dónde es operación y hasta dónde hay realidad qué cosa.
Y no me escapa que dirigentes sindicales que tienen negociados muy superiores a lo de Moyano en cuanto a prebendas, corruptela, etcétera, si son dóciles con el gobierno, no les pasa nada. Incluso ahí también tenemos, como los jueces federales, oficialistas del que esté. Acordémonos de Gerardo Martínez de la UOCRA. ¿Cómo era con Cristina? Oficialista. ¿Cómo es con Macri? Oficialista. Armando Cavalieri, ¿cómo era con Cristina? Oficialista. ¿Cómo es con Macri? Oficialista. Andrés Rodríguez de UPCN, ¿cómo era con Cristina? Hiperoficialista. ¿Cómo es con Macri? Hiperoficialista. Y esa situación no es que quien nos está escuchando no la padece. Después ve que le han firmado acuerdo paritario, 15%. La inflación va a estar arriba del 45%. Entonces, esto es una barbaridad, porque estamos, digo, en una pérdida del poder de compra del salario muy, muy grave en la Argentina, que junto con la pérdida de puestos de trabajo, bueno, son las consecuencias de una crisis económica en la cual la acción del gobierno ha tenido muchísima responsabilidad. Bueno, Cristian, se me acabó el tiempo. Gracias. Bueno, reiteramos, hoy a las 19 horas, Facultad de Ciencias Económicas, vamos a estar hablando de Argentina-Brasil, 1968, la actualidad, una comparación. Bueno, que le vaya bien. Mucha suerte. No, muchas gracias. Gracias por venir, muy amable. Cristian Castillo con nosotros. Nos reencontramos. Chao.